debe de subir el primer escalón, segundo, hasta llegar. Este mes usted y yo estaremos aprendiendo a subir a otras dimensiones en fe. Y hoy le hemos llamado a este mensaje, dibuja tu fe. Dile al que está a tu lado, ya dibuja tu fe. Pregunta, ¿cómo dibujarías tu fe? Yo le puedo dar una hoja a usted y yo le dijera a usted, dibuja tu fe. Tal vez algunos no sabrían qué hacer con la hoja. No saben qué onda. ¿Qué dibujo? ¿Qué hago? ¿Cómo quieres que Dios haga algo si tú no tienes nada? ¿Cómo quieres que se pueda llegar a una gran construcción si no tienes un diseño? ¿Cómo usted quiere que Dios pueda hacer algo en su vida, en su casa, en su familia, en su hogar, si usted no hemos hecho esto, no lo hemos dibujado? ¿Qué es lo que se necesita? Y yo creo que lo primero que se necesita es poner la base. Dile al que está a tu lado, necesitas la base. ¿Quién es la base para poder construir algo grande? Hebreos, vayamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 16. Y dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Nuevamente, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Levánteme su mano quienes quieren agradar a Dios, pero con firmeza, no le haga así, sino firme. Una vez una persona me dijo a mí, mientras yo crea en algo, yo la voy a hacer en la vida. Y le dije, tú puedes creer en lo que tú desees, pero yo deseo creer en Jesús. Yo deseo creer en Él. Y tiene tantas cosas Él para darme a ti. Espero que en lo que tú crees te lo pueda dar, ¿verdad? Porque en el mío sí tengo certeza de que Él me lo va a dar. Ya hay evidencia de toda esta gente que escribió parte de las escrituras, que aquellos que pusieron su fe en Dios no fueron avergonzados. Espero que tú sí tengas evidencias de que si creer en lo que tú quieres y no creer en Dios, el no tener en cuenta a Dios, te puede ir muy bien en la vida. Pero allá tú. Pero lo que sí me dice es imposible agradar a Dios. Si usted no quiere agradar a Dios, no ponga su fe en Él. La gente no quiere agradar a Dios en su vida. El mundo no quiere agradar a Dios. Dios está fuera de sus planes. Creen que son mejor que Dios, o que ellos pueden ser igual a Dios, o que no necesitan a Dios. Bueno, pues no lo vas a poder agradar. Sencillo. No lo puedes agradar. Dice, ¿cómo es que yo puedo agradar a Dios? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo es que yo puedo agradar a Dios? Todo el que desee acercarse a Dios debe de creer que Él existe. ¿Qué se necesita? Usted y yo podemos hacer algo por hacerlo, pero sin creer que Él es Dios. Es decir, usted y yo podemos orar a Dios sin creer que Dios puede hacer un milagro. Entonces, ¿para qué oro? Nada más porque dicen que debemos orar. Una oración sin fe es una oración vacía, no tiene significado, no tiene propósito. Un vaso se hizo con un propósito. Si usted le echa el agua, va a cumplir su propósito. Dios es tan importante en nuestra vida, pero para que se cumpla el propósito sobre tu vida, se necesita tener fe. Sin fe jamás se cumplirá el propósito sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los demás.
La persona que no tiene fe es vivir vacío. Tener algo en la vida, pero sin fe, tú dices, le falta tener alma. ¿Usted ha visto una persona muerta? Y usted dice, ¿por qué no se puede parar? Porque le falta algo. ¿Sí ha visto eso? Pero ¿qué tan importante es ese algo? Ese algo que para la gente, para nosotros lo que se necesita es tener fe. Si queremos vivir, si queremos tener algo en la vida, lograrlo en la vida, se necesita tener fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. A veces podemos hacer las cosas sin fe, a veces podemos orar sin fe. ¿Cuántos han orado sin fe? Seamos sinceros, ¿cuántos hemos orado sin fe? Yo voy a orar, a ver si Dios me cambia, a ver si Dios me oye, a ver si Dios me saca de esta dificultad, a ver si Él me perdona, a ver. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos nada más han orado por orar? Oye, échame la mano, ayúdame, sácame de esto. Pero no creemos en Él. Y la Biblia dice, no recibes porque no pides. Pero también dice, no se recibe porque no has creído. ¿Cómo puedes recibir algo sin haberlo creído? Pero en la misericordia de Dios, a veces, aunque no le hayamos pedido con fe, Dios actúa. A ver. A veces, escuche, le pedimos algo sin creer y Dios actúa. ¿Pero por qué? Y recuerdo una parte de la Escritura donde viene Pedro y parte también, yo creo, de algunos discípulos, y ellos ya iban a dejar las barcas y ven a Jesús, y Jesús les dice, ¡Ey! Echen la red. ¿A qué lado? Boguen mar adentro, echen la red. ¿Y de qué lado? Y Pedro, siendo un pescador con experiencia, Jesús no tenía experiencia, Jesús un carpintero, nada que ver con ello. Y le dice, toda la noche estuvimos pescando y no hay nada. ¿Qué le dijo? Él era especialista como pescador, ¿sí o no? Él sabía bien acerca de ello. Yo creo que él le dijo, pues él no sabe. Él es carpintero, él no sabe lo que tenemos que hacer. Pero él lo ignora, no lo sabe. Y le dice, y dice Pedro, como tú estás diciendo que eche la red, la voy a echar. Nada más porque lo dijiste, no porque creyó, escuche, nada más por hacerlo, porque los demás lo hacen. Pero él puso sus objeciones, puso su experiencia, puso todo, puso su trabajo y no vio el resultado. Pero dice, está bien, tú lo mandaste, está bien, voy a obedecer. Y yo creo que él echó la red sin ninguna esperanza. Ya nada más con tal de decir, está bien, tú lo dijiste, ya, lo voy a hacer por hacerlo. ¿Qué dijo? Ayúdeme con una mano, lo voy a hacer, pero no por creerlo. Hay cosas que luego hacemos nosotros no por creerlo, ya nada más con tal de. ¿Hemos hecho eso usted y yo? Qué tremendo, porque cuando él echa la red y jala la red, ¿cuántos peces había? Me pregunto. Había una multitud de peces que ni ellos mismos podían, se estaba hundiendo la barca. Y fue cuando él le dijo a los demás, ¡Ey, ayúdeme! Y se acercaron otros a poder pescar. Pero ¿sabe lo sorprendente de aquí? Es que cuando esto pasó y él ve tantos peces, él grita algo tremendo. ¿Sí se acuerdan la expresión que hizo? ¿Sí se acuerdan qué expresión hizo?
¿Sí se acuerdan o no? Él dijo algo tan importante, Pedro. ¿Quién eres tú que aún todo lo que tú dices se hace, se cumple? Pero la palabra de él fue: apártate de mí, que soy un pecador. ¿Qué tiene que ver con una pesca y el haberle confesado a él su pecado? ¿Verdad que no le encontramos significado? ¿Cómo es que le dice: apártate de mí porque soy pecador? Si estaba recogiendo una gran pesca. ¿Sabe por qué fue esa expresión? Porque él, escuche, él no creyó cuando le dijo que echara la red, lo hizo por hacerlo. Le causó temor y ahí fue cuando reconoció que Jesús no era un hombre ordinario, que no era cualquier persona, sino que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios, para que todo lo que él dijera se cumpliera. Por eso es que le causó pavor, temor: apártate de mí porque soy un pecador. Ahí reconoció a él como Dios. Después usted puede leer la Biblia donde Jesús dice: ¿quién dicen que yo soy? Y le dan la opinión, pero Jesús les lanza a ellos mismos, a sus discípulos: y ahora ustedes díganme, ¿quién soy para ustedes? Y ahí hubo ese Pedro cuando le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, aquel que había de venir. Y Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Interesante, ¿no? Primero, no creía quién era bien Jesús. A mí me llama la atención porque por cuánto tiempo estaba caminando con Jesús, pero no había creído en Jesús. Tal vez lo veía como un hombre extraordinario, con un gran filósofo, lo podía ver de una manera: wow, este hombre hace cosas, milagros, hace cosas tremendas. Pero no había creído que Jesús era el Hijo de Dios. Yo no sé si también tu caminar ha sido así contigo. Tienes mucho tiempo, pero no tienes una convicción firme de quién es Jesús para ti. No es lo que digan los demás lo pueden considerar otra cosa, sino la pregunta es para ti: ¿quién es Jesús? ¿Tú crees que Él es Dios? ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Dios se hizo carne? ¿Crees que Dios estuvo aquí en la tierra, que murió y padeció? Todo lo que le pasó fue por usted y por mí. ¿Usted cree que Él, por lo que Él hizo, usted y yo somos sanos, salvos, libres, restaurados, justificados, santificados? ¿Usted y yo creemos que Jesús resucitó y está a la diestra del Padre? ¿Usted cree que Él puede sanarte de lo que puedas tener en la vida? ¿O no? Solamente es una pregunta. Porque hasta aquí Pedro todavía no lo reconocí. Lo reconoció ahí cuando dijo: aparta de mí, que yo soy un pecador. El no tener fe es pecado. Eso está tremendo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No puedo agradar a Dios sin fe. Puedo hacer muchas cosas en la vida, pero sin fe no puedo agradar a Dios. Usted puede lograr muchas cosas en la vida, pero sin fe en Dios está vacío. Y me llamó la atención otra parte de la escritura en el libro de Marcos, perdón. ¿Puedes ponerlo, por favor? Marcos 8, 22 al 25. Y dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un ciego a Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Siguiente. ¿Sí lo tiene? Muy bien. Le voy a hacer ese comentario. Llevaron a este ciego. Este ciego era una persona que había nacido así. Jesús tomó
al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. ¿Cómo los veía él? ¿Cómo los veía él? Qué tremendo. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver con claridad. La falta de fe es como una persona que está ciega en la vida. Escuche, la falta de fe en una persona es como estar ciega en la vida. Por eso es que lo tenían que tomar de la mano y lo tenían que llevar. Yo recuerdo que teníamos un amigo que él casi ya no veía, ya estaba muy mal en su vista. Y había veces que como jóvenes corríamos y cotorreábamos y córrele, pero él se quedaba así. Y nosotros lo agarramos: córrele conmigo, agárrate duro, brother. Y él, pero nosotros le hacíamos maldades. Íbamos corriendo y la ventana estaba abierta y ras, hermano, o con la puerta. No era cristiano, no es cierto, ¿sí? Estábamos en la escuela bíblica, pero nos llevábamos tan pesado con él. Pero, ¿qué quiero decirte? Que él confiaba en ti. Él no podía ver y nosotros abusábamos de su confianza. Lo teníamos que guiar. Teníamos que hacer algo por él porque él no sabe. Nosotros le podíamos decir: ¿ves una ballena? Pues si no veo. Oye, ¿ya viste? Esa chava está bien guapa. Si no la veo. Entonces yo le podía decir que una ballena es alguien delgadito. Y le podía decir tantas cosas que él creía lo que yo le decía. Un ciego con cualquier filosofía, ideología y tontería y media, como le digan, él la cree, porque está ciego. Como tú se lo presentes, su imaginación está corta. La Biblia dice: ¿cómo es que un ciego puede guiar a otro ciego? Por eso creo que una persona ciega es como una persona sin fe. Para donde le digan, para donde quieran dirigirlo, porque está ciego. Pero alguien que ve. Yo pienso y creo que hay gente que ha nacido ciega desde nacimiento, así nació. No fue por un accidente, no fue por X cosa. No, señores. Usted es el que le enseña, sus ojitos se empiezan a abrir, se les cae como una escama. Yo ya entendí por qué es que a Pablo se le tuvo que caer una escama de los ojos. Porque él creía tener fe en Dios, pero no tenía fe en Dios. Tenía fe en la ley, pero no la fe, ¿verdad? Pero no la fe en Jesucristo. Hasta que se le cayó esa escama es cuando él entendió que Jesús es Dios. Fue cuando lo pudo reconocer y fue cuando le dice: ¿y qué quieres que haga? ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué me estás atacando? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué tremendo. Hasta que él reconoció quién era Jesús, su vida pudo ser diferente. La religión puede estarte impidiendo que tú conozcas a Jesús. La filosofía, las ideologías pueden decirte: no es Dios. Puedes seguir y decir: se pone suave ahí, pero no crees quién es Jesús. Por eso creo que para poder construir algo grande, lo primero que necesito es tener el cimiento, el terreno. Escuche, ¿qué necesitamos primero? El terreno. ¿Alguna vez usted ha visto una edificación o una casa que usted la ve y dice: algún día voy a tener una? Algún día va a tener jardín. Algún día va a hacer esto. ¿Sí o no es cierto? Y usted le ha pedido a Dios tal vez por eso. A ver si Dios se la da. Por eso es que a ver que no ha recibido nada. Porque Dios no se mueve en los haberes.
sino en los que creen quién es y qué puede hacer Él. Yo en la mañana puse un ejemplo. Me llama la atención porque dice que Pedro también iba en la barca con otros discípulos y dice que ya estaba oscuro y dice que vieron como una silueta viniendo a ellos que estaba caminando sobre las aguas. Y la gente dice: es un fantasma. Y Jesús dice: no, yo no soy un fantasma, yo soy. Y Pedro empieza a decir algo: si tú eres, di que vaya a ti. Y Jesús le dijo: pues ven. Fue el único que se atrevió a no vivir de acorde a como todos los demás vivían. Hay muchas personas, aunque profesamos conocer a Dios, que nunca se bajan de la barca, se conforman con ser salvos. Lo que Dios quiere es que todos podamos creer en Él, quién es y qué puede hacer. Y es cuando Pedro baja el primer pie. Yo creo que todos: estás loco, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir, quédate aquí. Tal vez algunos hasta lo agarraron. Espérate, no todos tenían la convicción. El único que se aventó a decirlo fue él. Baja el primer pie, baja el segundo y empieza a caminar. Pero el mar no se estuvo quieto, o la mar no se estuvo quieto. Así seguían las olas, seguían el viento. Y yo creo que hasta con el viento, el agua, las gotas duro así pegaban. Quiero decirte algo en tu vida. El que tú le creas a Dios no significa que las aguas se van a calmar, ni que los vientos dejen de soplar. Pastor, problema es que Pedro, por lo que empezó a ver y por lo que empezó a sentir, quitó su fe en aquel que le dijo que fuera él. Por eso después dice: hombre de poca fe. ¿Cómo pudiste empezar a caminar y luego te dejaste ir por las circunstancias o las situaciones, Señor? El caminar con Dios, van a seguir tormentas. No te voy a decir que no va a pasar nada, porque a Jesús también le llovió. También a Jesús le pasó momentos difíciles, pero él estaba con su fe puesta en Jesús, en la palabra que él le dijo. Y digo: no importa que aunque el viento, aunque las olas me peguen, aunque se esté poniendo, yo voy a seguir adelante, yo voy a caminar. No importa que la familia, la casa, el dinero, todo lo que venga a mi vida, yo no me voy a retractar. Yo voy a seguir poniendo mi confianza, mi mirada en aquel que yo creo que quién es, que se llama Jesús, que es el Hijo de Dios y que tiene el poder para poderme librar. Pero a veces usted y yo bajamos y nos hundimos. En la misericordia de Él extiende la mano y lo saca nuevamente. No dejó que se ahogara, pero fue como esa palabra de tristeza y decir: ¿dónde se quedó tu fe? Por eso yo creo que para poder hacer algo grande en la vida se necesita tener el terreno primero, y ese terreno se llama Jesús. Todo grande edificación se necesita tener a Jesús, creyendo quién es Él y qué puede hacer Él. Si usted y yo podemos creer en eso, entonces podemos empezar a hacer esto en la vida. No se puede hacer esto si tú no tienes el terreno, la base, hermano. Pero sí se puede hacer esto si usted y yo tenemos como base a Jesús. Y todo dependerá de ti para cuántos pisos quieres ponerle. Todo dependerá de ti, no de Él. Conforme tú crees, tú recibirás el milagro sobre tu vida.
gente que estaba enferma y le gritaba a Jesús: sáname. Y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacerlo? Sí, recibe de acorde a tu fe. Entonces, si tenemos algo de fe, es como usted va a construir. Pero lo primero que necesito es tener mi base. Segundo, lo que necesito es dibujarlo. ¿Alguna vez nos hemos dado a la tarea de dibujar nuestra fe? Pregunto, ¿alguna vez ha dibujado su fe? Hoy es el día para que tú puedas dibujar tu fe. No solamente veas el terreno pelón, vacío, sin nada. Yo quiero llevarte a un nivel. Estábamos aquí, pero Dios quiere que subamos aquí. Lo que significa es: empieza a diseñar. Plásmalo. Ejemplo, te voy a hablar sobre Noé, Moisés, sobre Abraham. Abraham no podía tener hijos. A los 75 Dios lo llamó, 65 su esposa. En su juventud no podían tener hijos. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, te voy a dar una multitud de personas. Y no solamente esto, de ti van a salir naciones. ¿Se imagina Abraham sin tener hijos y que Dios le dijera eso? Hasta a veces tú dices: se está burlando. Y como en aquel tiempo no se oía la voz de Dios, y luego él escucha algo así, yo creo que algunos: está loco. La desesperación de tener hijos, la desesperación de no poder tener algo, la gente, la crítica, sus pensamientos, lo que los demás dicen, lo que la ciencia, lo que la medicina dice: no se puede, no se puede, no se puede. Y de repente dice que escucha una voz que le dice a él que lo iba a hacer padre de multitudes. ¿Verdad que es bien raro? ¿Cómo? A ver, si no puedo y me dice que va a hacer algo. Pero aquel que puede creer en él no eres tú ni lo que tú hagas, sino en el quien tú crees y crees que puede hacer algo, es el que puede hacer el milagro sobre tu vida. Esa es una gran diferencia. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿O qué está pasando en este tiempo, iglesia? ¿En dónde está tu fe? Pero sin en cambio, Dios tuvo que hacer algo. Y le dijo: Abraham, levanta tu vista. Abraham, quiero que me hagas un favor. ¿Me puedes contar las estrellas? Yo no sé si empezó a la derecha, a izquierda o del centro, pero yo creo que después dijo: oye, creo que sí estoy loco. ¿A quién se le ocurre contar las estrellas? No me alcanzaría tal vez toda mi vida contar. Tal vez ahorita con el smog no se ve nada, pero la verdad es, ¿alguna vez ha visto el cielo estrellado así que usted dice: ¿cuándo voy a terminar? Yo creo que dijo: creo que sí me estoy quedando loco. Alguien me dijo que, y lo ve. Cuéntalas. No, pues esos son incontables. Abraham, así te voy a dar tu descendencia, va a ser incontable. Oh, sí estoy loco ya. No. Baja la vista y le dice: Abraham, cuenta la arena. Así va a ser tu descendencia. Dios le tuvo que dibujar lo que quería para su vida. Yo creo que cuando Dios creó los cielos, la tierra y todo eso, primero Dios los dibujó. Yo no sé si tomó un lápiz, ¿verdad? O no sé si lo necesite o no lo necesite. Tomó una hoja, no sé si, porque no había nada, entonces ¿de dónde sacaría la hoja y el lápiz? Pero es un decir. Pero sí creo que él dijo: voy a enormosear lo que voy a hacer, las estrellas, y lo puso. Voy a hacer las ballenas panzonas y grandotas. Voy a hacer esto, es decir, yo creo que él
lo dibujó. Escuche, porque yo no creo que Dios nada más dijo, hágase la luna. Si no había ni diseño, no había, entonces nada más como vino y así quedó, ni modo. Yo no creo eso. Yo sí creo que Dios me lo diseñó así, le dio ahí. Y cuando dijo, hágase las estrellas, ya tenía el diseño, ya sabía. Entonces cuando hágase las, se empezaron a hacer. Hágase el mar, hágase esto, hágase el otro. Todo empezó a hacerse de acorde a como Él lo había diseñado. Podemos ver a un Moisés que Dios le manda a hacer un tabernáculo. ¿Cuándo sabía de un tabernáculo? ¿Cómo sabía cómo tenía que construirlo? Pues Dios lo dibujó y le dijo, esto es lo que quiero que hagas en la tierra. ¿Puedes creer? Si puedes creer, hazlo. Si no lo crees, no lo haces. La evidencia de que alguien tenga fe es cuando lo hace. Y cuando alguien dice que tiene fe en Dios, pero no hace lo que Dios dice, ni confía en la palabra que Él dice, entonces la verdad es que no tenemos fe. Interesante, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios le dijo, haz el tabernáculo, y Dios le tuvo que dar la imagen. Un arquitecto, dígale, hazme una casa. Y le va a decir, ¿cómo la quieres? No, tú hazla. ¿Cuántas recámaras? ¿Quieres patio? ¿Quieres esto? Pues así de hacértela. ¿Cuántos de nosotros, nuestros papás llegaron y edificaron, compraron un terreno y hicieron una casa a su parecer? Haz un cuarto tras un cuarto tras un cuarto, y ya después cuando usted decía, oye, ¿cuál es mi cuarto? No le tenía sentido, ¿sí o no es cierto? Pero es diferente cuando usted puede decir, aquí tengo el terreno y voy a diseñar un departamento abajo, otro arriba, lo quiero así, ¿quiere que? Dígale al que está a su lado, ponga como que tuviera un lápiz usted y hágale, necesito diseñar. Necesito ya ponerle. Si me falta saber cómo hacer las cosas, pues voy a empezar a diseñarlo. Cada quien diseña su casa como quiere. Hágalo si le quiere 5 recámaras, 2 recámaras. Usted puede tener un matrimonio como usted lo desea. Una casa, una finanza, una empresa, todo lo que usted pueda. ¿Quiere que le diga un secreto? ¿Sabe por qué Dios no hace algo cuando tú no le muestras unos planos? Cuando usted le muestre los planos a Él, entonces Dios va a proveer. Si Dios no ha provisto, es porque usted y yo no tenemos plano. 1, porque no hemos creído quién es Él y qué hace Él. Y 2, porque no tenemos un dibujo para decirle a Él qué es lo que deseamos en la vida. Escuche, por no tener un plano, por no diseñar, por no meterle línea, ¿cómo quieres que Dios te dé algo? Usted va a un banco y usted le dice, necesito dinero porque quiero un negocio, y le va a decir, ¿de qué quieres tu negocio? Pues saber de qué. No, primero diga de qué lo quiere y que pueda ver que su negocio va a producir. Así no le presto nada, así se va a ir de holgazán. Si el mundo lo maneja así, oye, ¿usted cree que Dios es cualquiera? Yo por eso digo, Dios, yo quiero una iglesia, ¿qué tal? Un auditorio, ¿qué tal? Salones, ¿qué tal? Yo se lo pongo así a Dios. Lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quieres tú en tu vida, en tu matrimonio? ¿Quieres una esposa cambiada y un esposo cambiado? Pero ¿qué estás haciendo tú para que esto pueda producirse? Síguete quejando toda la vida y nunca sucederá nada. Pero yo tengo fe en Dios y yo he ayunado. No hay nada. Si tuvieras fe, estaríamos haciendo algo nosotros, en vez de pensar que los otros tienen que hacer algo para que suceda algo en mi vida. ¿Vamos bien o no? ¿Qué se necesita? Necesitamos, ya tenemos esto, tenemos que hacer el diseño. Yo quisiera que me ayudaran trayendo los planos. Y puedo hablarte de Noé. ¿Se acuerda de Noé? Yo no lo conocí, pero la Biblia dice quién fue él. ¿Sí o no es cierto? Dios le dice a Noé, haz una arca.
Oiga, si antes ni conocían los barcos. Digo un barco porque no era un arca, no eran como cuando usted va a Pátzcuaro. No, son las de Xochimilco, hermano. Oiga, medía más de 150 metros. Y luego de 3 pisos. Sin la tecnología de todo hoy en día. Usted decía, no, allá estaban muy prehispánicos. Pues cuando Dios te dice, pueden verte muy prehispánico, pero el primer arquitecto, el primero que se aventó un barco y de grandes pisos, cuando todavía no había una motosierra, no había clavos, no había tales cosas. Para una gran obra necesitaba a alguien que pudiera creerle quién es él y qué lo estaba mandando a hacer y que se atreviera a hacerlo. Y Dios hace el arca, la dibuja y le dice, esto es lo que yo quiero que hagas. Y yo creo que a veces Dios lo que quiere es enseñarte y dice, mira, esta es la fe, mi hijo. El diseño ahí está. Pero necesitas empezar a construirlo. Y es cuando usted dice, le ponemos paredes, quiero 2 recámaras, quiero esto. Si usted va a un terreno y dicen, aquí vamos a hacer 200 casas, usted dice, bueno, y lo primero que te enseñan es un croquis. Y después de un croquis llega un arquitecto y te dice, así va a ser la unidad. Y después empiezan a construirla. Así es como se debe de hacer, señores. Lo que puedes dibujarlo, luego lo tienes que ir construyendo. Hay gente que dice tener fe, pero no quiere construir nada. Y si usted quiere que esto crezca más, allí tenemos las otras piezas. Este es el primer piso. Pero si usted dice, no, algunos se conformarán con que tenga un piso. Mira, ni le ponga si quieres nada, bro. Ponle lámina. Así con que tengamos, ¿no? Algunos con un cuartito, otros dicen, no, a mí pone un baño con tina. Ah, ¿verdad? ¿Sí o no es cierto? Una recámara grande con jardín. Otros un cuartito. Pues Dios te va a dar tu cuartito. Y te lo va a dar con laminita. Porque es la fe que tú dices tener en Él. Porque crees que entonces es un Dios, un miserable, y entonces como un pagano si puedes construir un gran edificio sin tener a Dios. Pero usted dice, no, yo le voy a poner el otro piso. Yo no estoy conforme, gracias por lo que Dios me ha dado, pero mi Dios tiene algo para construir. Usted construye el segundo piso. Y luego usted puede ponerle el tercer piso, el cuarto piso, el quinto piso, ¿verdad? Y hasta que puede llegar a los pisos que usted quiere y quiera creerle a Dios. Eso puede suceder. Pero lo primero que necesitamos es nuestra base, tener la fe en Dios. Sacar el diseño, porque creo que Dios lo va a hacer. Y número 3, voy a empezar a caminar en eso. No sé cómo va a venir. Lo que yo sí sé es en a quien que yo creo. Otros te dirán loco. Cuando empezaron a construir el tabernáculo, está loco. Dios provió e hizo muchas cosas Dios para traer la provisión. Hasta inconversos usa a Dios para traer la bendición. Y yo te aseguro algo, que el lugar que Dios nos da y nos va a dar, señores, traerá gente aún inconversa como gente conversa que va a hacer esto, hermano, una realidad. Porque Dios se vale. Si el pueblo no reacciona, Dios también puede tomar a otros para poderlo hacer. Pero los que se van a llevar la bendición son ellos. Pero cuando yo quiero llevarme la bendición, yo voy a creer en ese proyecto. Yo creo en lo que Dios dice que Dios tiene para mí. Hay algo que necesitamos usted y yo. La fe de nosotros no es cualquier fe, porque no creemos en cualquiera, creemos en Dios, el único Dios, el único. Si pudo crear todo el universo, ¿qué no puede crear en tu vida? Porque
A veces no creemos que puede cambiar tu vida, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus finanzas, tu situación. ¿Acaso no es Dios o no es Dios para ti? Tal vez para mí sí es Dios, para ti no es Dios. Y Dios va a hacer un milagro para quien que sí cree quién es Él y qué puede hacer Él. No te conformes solamente con tener la base, la salvación. Dios quiere bendecirte aquí en la tierra y quiere bendecirte grandemente, porque somos su esencia en la tierra. Y la gente puede decir: oye, ¿y tú cómo hiciste esto? Dios me bendijo, Dios me dio. ¿Pero cuánto ganabas? ¿Con eso lo hiciste? No creo, has de ser narco cristiano. Pero cuando usted le puede decir: pero Dios me bendijo, yo no sé ni cómo. La otra vez un hombre me dijo: hice cuentas, pastor, y yo no sé cómo pude pagar mi casa, pastor, si apenas teníamos para comer. Y hacemos cuentas y nunca pueden concordar. No van a concordar cuando tienes fe, porque Dios lo va a hacer. No va a concordar con la manera en que tú piensas que tenga que hacer las cosas Dios. Simplemente si ponemos nuestra fe en Él, Dios lo va a hacer. Y si tú crees quién es Él, preséntale tu proyecto. Preséntale a Dios qué quieres. Enséñale cuál es tu dibujo de fe. Enséñale qué es. Y después empieza a poner manos a la obra. Empieza a hacer las cosas. Pero ¿cómo? No, ya estoy trayendo la primera piedra. Ay, se necesitan camiones, pero ya traje la primera. Me quedo callado porque Dios va a hacer cosas tremendas, iglesia, pero solamente aquellos que pueden creer. A partir de hoy, si tú tienes la fe en Dios y crees en Él y empiezas a caminar en lo que Él te dice, no tardará más de un año cuando tú empieces a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar. De una manera que tú digas: tantos años tardé, pero hasta cuando le pude creer quién es Él y qué puede hacer Él, y yo voy a hacer el diseño que yo quiero y se lo voy a presentar a Dios, y entonces Dios va a traer una bendición sobrenatural sobre tu vida. Ponte de pie, por favor.